Bueno, buenas a que se conecta el video. Entonces, vea, empecemos por el parcial. El parcial estaba fácil, era un regalo anticipado de Navidad. La verdad, estaba muy regalado. Entonces, vamos a mirar uno y miramos uno, lo resolvemos y pues los otros les doy los valores que daba cada cosa. ¿Sí? Bueno, cuando esto se lee por abrir. Ay, ¿ahora qué pasó? Ya. Entonces, bueno, determine si la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Justifique su respuesta convenientemente. Respuesta sin justificar no vale. Bueno, esto era extremadamente fácil. Había dos formas de resolver esto. Dos formas. La primera era decir esto. ¿Este sí es el de ustedes? Sí. Ah, sí, porque aquí fue donde puse la clase de... ¿La clase de qué? De que les mandé en video, ¿no? Espero que hayan visto el video. Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, le decía, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces usted tiene x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Y le decía integral sobre la región R de 5 de A. Y le preguntaban si eso era igual a 90 pi. Si eso era igual a 90 pi. Dos formas de resolver esto. La primera forma era decir algo así. Pues si R es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Si R es esto, entonces la integral doble sobre R de A, pues eso es el área del círculo. Y como el área del círculo es pi por 3 al cuadrado, pues entonces el área es pues 9 pi. ¿Cómo? Integral de 5 veces de A, pues era lo mismo que 5 por 9 pi, pues entonces esto da 45 pi. Por lo cual, pues la afirmación es falsa. Claro, escribirlo bien, ¿no? Pero era decir eso. Hubo gente que lo hizo así, como dos personas entendieron que era el ejercicio. Entonces era cuestión de 2 minutos mientras usted escribía eso. Porque era entender qué es la integral doble. Y la integral doble puede ser el área de la región. Entonces usted decía, pues el área de la región daba 9 pi, entonces pues 9 por 5, 45, 45 es distinto a 90, entonces pues como 45 pi es distinto a 90 pi, pues la afirmación es falsa, listo, se acabó. Primera forma. Y pues la segunda forma pues era calculando la integral, pero pues eso sí ya usted como la quisiera hacer. Pero entonces pues la integral era simplemente decir integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 3 de 5r de r de teta. Pues si la hacía así pues le iba a dar los mismos 45 pi. Sí, entonces pues creo que no es necesario que la resuelva, ¿no? O sea, pues bueno, vamos a hacerla aquí rápido. Entonces integral de 0 a 3 de 5r cuadrado sobre 2. Bueno, perdón. De r de r, pues entonces esto es r cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 3, entonces pues son 9 cuadrado sobre 2 menos 0. Y entonces, integral ¿qué? Integral de r, entonces eso da esto. Y ahora luego pues entonces hay que hacer integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi de 9 al cuadrado sobre 2 de teta, pues entonces eso es 9 al cuadrado sobre 2 por 2pi menos 0, pues entonces eso es, quite el 2 con el 2, pues entonces eso es 9 al cuadrado pi. ¿Sí lo hice bien? No, estoy haciendo una vaina aquí mala. Es 3, entonces 3 al cuadrado. Sí, usted me entenderá, efectos del sueño. Entonces aquí es 3. ¿Sí?
Entonces aquí es 3 al cuadrado, pues entonces es 9pi. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Pues la integral da 9pi, pero entonces aquí usted multiplica la integral por 5 y pues al multiplicar la integral por 5 y multiplicarla por 5, pues es lo mismo que multiplicar por 5, pues da 45pi. Y pues si usted la hacía haciendo la integral o diciendo esto, pues tenía sus 17. Valía 4 puntos decir si era falso o verdadero, y pues los otros 13 puntos pues se los ganaba justificando. ¿Sí? Eso era el primer punto. Eso era el primer punto. Estoy haciendo que el residuo, eso es residuo 0. ¿Sí? Residuo 1. Residuo 1, ya le digo cuánto da para residuo 1. Para residuo 1 la integral, bueno, era x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces eso quiere decir que el área era 16pi. Pero entonces como le preguntaban integral de 3 de a, pues entonces era 3 por 16pi. Lo que le digo, la misma historia, si hizo el integral o lo hizo por el otro lado, pues daba lo mismo, pues daba 48pi, entonces esa era verdad. Verdadero. Residuo 2. Perdón, residuo 2, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, pues entonces el área era 4pi. El área era 4pi, pero entonces le preguntaban integral de 10 de a, pues entonces eso es 40pi. Eso es 40pi y entonces es falso. Era falso porque decía que 80, creo. Y residuo 3. Residuo 3 era x cuadrado más y cuadrado igual a 49. Entonces el área era pues 49pi. Porque era de radio 7. Entonces integral ¿qué? Integral doble era 2, ¿no? 2 de a, pues entonces eso da 98pi. 98pi, entonces era verdad. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas. Lo que le digo, la justificación era lo mismo, o sea, ya si usted la hacía diciendo el área daba tanto, entonces tanto por tanto, o haciendo la integral, ¿sí? Pero entonces pues había que decir si era verdadero o era falso y hacer la integral. Hubo gente que no dijo si era verdadero o era falso, pues entonces tiene 4 menos. Tiene 4 menos porque usted debe decidirse en la vida, ¿sí? O sea, usted no bastaba con hacer la integral, porque es que usted puede hacer la integral, pero usted tiene que echarse al agua. Entonces, y decir, ¿es falso o es verdadero? Hay que tener decisiones en la vida. Entonces, pues, en ese sentido, pues, ahí le daba ¿qué? Ahí le daba ese era el primer punto. Fácil, re fácil. O sea, era cuestión de, si hacía la integral, pues 10 minutos haciéndola. Eso no daba más. Venía el largo, pero que también era fácil. Vi mucho en el taller, ahorita hablamos del taller, pero vi mucho en el taller que pues el ejercicio era el mismo. O sea, después que lo vi, o sea, pues el ejercicio era exactamente lo mismo en el taller. O sea, el ejercicio del parcial era hacer lo mismo que debieron haber hecho en el taller, ¿sí? Entonces, pues no veo por qué no sacaban esto. O sea, es que incluso estaba hasta más fácil. Lo único, pues, era que pues no le daban la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en residuo 0 de nuevo, usted tiene aquí 3, 0, tiene aquí 3, 3, y pues tiene aquí la región triangular. Entonces, esta era el área, había que hacer la gráfica valía 4 puntos. Pues bueno, aquí usted podía encontrar
esta función pues haciendo una punto pendiente fácil, porque es que usted tiene que la pendiente es 3 menos 0 sobre 3 menos 0, o sea la pendiente es 1, o sea que esta recta pues es y igual a x. Había que decir de alguna manera pues que esta recta era y igual a x y que usted pues iba a tomar un dx. Entonces si tomaba un dx pues tenía que la integral de masa pues le iba a quedar integral de 0 a 3, integral de 0 a x, pues de la densidad. Y la densidad era 5x más 2y más 1 de y de x. Entonces la primera integral era resolver esta integral. Y pues hacer las cuentas bien, ¿no? O sea, hacer las cuentas correspondientes a esta integral bien. Pues no sé si es necesario que la haga, pero va a hacer la de masa, sí, va a hacer la de masa y pues ahí vamos mirando. Hubo gente que pues se equivoca es haciendo la integral. O sea, no puede ser porque pues esta integral es demasiado fácil, o sea, es integral de 0 a x de 5x más 2y más 1 de y. Pues bueno, esto simplemente es 5xy más 2y cuadrado sobre 2 más y evaluado de 0 a x. Y pues si yo hago esta evaluación de 0 a x, pues esto me da 5 por x más x al cuadrado más, ahora esto no quiere funcionar, más x menos 0. ¿Sí? Entonces, pues esto que me queda, pues esto me va a quedar 6x cuadrado, porque pues aquí tengo 5x cuadrado más x cuadrado más x. Entonces eso me queda integral de 0 a 3 de 6x al cuadrado más x, todo por dx. Pues bueno, usted hace esa última integral, pues va a quedar 6x a la 3 sobre 3 más x al cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 3. Y pues eso es, bueno, 6 dividido entre 2, sería 2 por 3 a la 3 más 3 al cuadrado sobre 2. Y pues eso le daba 117 medios. Y esa era la masa. Entonces vea, hacer la masa era simplemente resolver esta integral de la densidad. Claro, pero entonces el detalle es que mucha gente le quedaron mal los límites. Pues entonces los límites eran simplemente de 0 a x y de 0 a 3. O sea, y se mueve de 0 a x y x pues se mueve de 0 a 3. Entonces ya con esto pues usted ya resolvía todas las integrales. Entonces la integral de masa le daba 117 medios. Mx, que pues es lo misma integral 0 a 3, 0 a x, pero entonces mx usted lo multiplica por y. Entonces al multiplicarlo por y, pues será entonces integral de y por 5x más 2y más 1 de y de x. Y esa masa, esa mx, le daba 549 sobre 8. 549 sobre 8 daba mx. My, la integral es lo mismo, ¿sí? Es para no ponerme a hacer pues toda la integral. Mx le daba integral de 0 a 3, integral de 0 a x de x por 5x más 2y más 1 de y de x. Pues bueno, my le daba 261 medios. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el centro de masa? Pues el centro de masa es my, o sea, x barra es my sobre m y y barra pues es mx sobre m. O sea que la integral, o sea que el centro de masa, por ejemplo, para el primero era 261 dividido entre 2, dividido entre la masa. Y y barra pues era 549 sobre 8 sobre 261 sobre 2. Y entonces pues x barra le terminaba dando 29 sobre 13 y y barra le terminaba dando 61 sobre 52. Entonces pues esto era lo que había que hacer. Me quedé sin esto. Entonces
X es 29 tercios, 61,52, esto vale a 2 puntos. Resolver MX valía 2 puntos, resolver MY valía 2 puntos, esto valía 6, porque ahí decía que valía 6, y la gráfica vale 4, entonces ahí están los 16. Entonces, pues de acuerdo a lo que hizo, pues se le iba dando. Hubo gente que puso fue MX sobre M y MY sobre M, pues entonces tenía mal el centro de masa, pero si hizo MX y MY bien, pues se le dieron los 4 puntos de MX y de MY, pero entonces pues no se le daban los dos del centro de masa. Si solo hizo la masa bien y estas integrales pues las hizo mal, la MX, la MY, pues entonces solo le da la masa. Hubo gente que hizo MX y MY bien y la masa le hizo mal, entonces pues le va a quedar mal el centro de masa, pero entonces pues se le da lo que valía MX y lo que valía MY. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso era para cada grupo. ¿Para qué? Para residuo 0. Bueno, para residuo 1. Bueno, para residuo 1 pues solo les voy a poner los valores de masa y eso, ¿sí? Que si no aquí se nos va todo el día. Entonces, residuo 1. Masa era 1064. O sea, era la misma historia, ¿no? 1064 tercios. La integral quedaba de 0 a 4. Y de 0 a x. Sí, era lo mismo. De 0 a 4 y y pues va de 0 a x, 1064 tercios. MX da 1664 sobre 3. MY es 1056. Y entonces el centro de masa era 396 sobre 133, 208 sobre 133. Ese era el centro de masa. Residuo 2. Masa. Residuo 2 era integral de 0 a 5, ¿sí? X se mueve de 0 a 5 y Y pues de 0 a X también. Entonces, masa 1825 sobre 3, MX 31625 sobre 24, MY es 13625 sobre 6 y el centro de masa es 545 sobre 146, 1265 sobre 584. Y residuo 3, integral va, ¿qué se hizo residuo 3? Residuo 3, integral va de 0 a 2. Integral va de 0 a 2, pues ya la misma historia, de 0 a x. Y entonces masa le daba 98 tercios, MX daba 134 tercios, MY daba, perdón, este era MY, MX, que aquí lo hice al revés, MX da 68 tercios. Y el centro de masa 67 sobre 49, 34 sobre 49. Entonces pues de acuerdo a eso se calificó. Lo que le decía, pues este valía 6, esto valía 6, esto valía 2, esto valía 2 y esto valía 2. Y pues la gráfica, que en este caso pues va hasta 2, pues eso valía 4. ¿Estamos? ¿Vamos bien o no vamos bien? O ya se durmieron. Yo estoy aquí que me duermo, man. Y entonces, ¿qué? Imagínense que me duermo, hijo, que yo estoy hablando. Bueno, y eso era el segundo. El tercer punto también era otro regalo, porque es que el tercer punto, pues bueno, Z, usted con Z no se mete, porque es que pues Z era de 0 a 4. Sí, entonces pues, estoy hablando de residuo 0 otra vez, ¿no?
O sea, usted con el tercero, con z no se va a meter, porque es que miren, le dicen integral de 0 a 4, integral de 0 a 6, integral de 0 a raíz de 36 menos x al cuadrado. Entonces yo que les decía cuando hacíamos cilíndricas, lo que yo les decía era, haga esto, raíz de 36 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted eleva al cuadrado, entonces le va a quedar 36 menos x al cuadrado, pues entonces usted sabe que eso es x cuadrado más y cuadrado igual a 36. O sea, esto es un círculo de radio 6. ¿Sí? Entonces usted tenía de 6 a menos 6 y pues tenía un círculo de radio 6. Pero como era la raíz positiva, entonces usted solo va a hablar de la parte de arriba del círculo. Estoy hablando en el plano XY. ¿Por qué hablo solo en el plano XY? Pues porque yo ya sé que Z va de 0 a 4. Sí, claro, yo sé que pues esto es un sólido. Eso es un sólido, ¿sí? XYZ. Pero entonces, pues como yo ya sé que Z pues va hasta 4, pues a mí Z no me interesa. A mí lo que me interesa es saber XY. Entonces, le están diciendo, tome la parte de arriba del círculo por la raíz positiva y le están diciendo que X se mueve de 0 a 6. Pues si X se mueve de 0 a 6, eso quiere decir que pues usted solo está tomando esta primera parte. Entonces, por eso solo toma esto. Y si usted toma eso, pues en coordenadas cilíndricas, pues eso quiere decir que θ se va a mover de 0 a pi medios, que R se va a mover de 0 a 6, que θ se va a mover de 0 a pi medios, que R se va a mover de 0 a 6, y pues como usted Z no lo toca, pues Z se va a mover de 0 a 4. Y entonces, si usted quiere cambiar integral de 0 a 6, integral de 0 a 6, de 0 a 4, integral de 0 a 4, integral de 0 a 6, integral de 36 menos x al cuadrado por x cuadrado más y cuadrado de y de x de z, pues si la quiere cambiar a cilíndricas, el cambio a cilíndrica le va a quedar z no lo mueve, 0 a 6 que es el radio, que pues lo decía acá, pues 0 a 6 es el radio. Bueno, pero ponga mejor θ primero. Entonces ponga aquí integral de 0 a pi medios, porque pues solo va a tomar este pedacito de aquí arriba. Integral de 0 a 6, y acá pues le va a quedar r cuadrado por r de θ de z. Hubo gente que cambió esto para poner el de z primero. No había necesidad, porque es que usted la calcula así y ya. Pero bueno, está bien también, o sea... Sí, o sea, aquí ya no hay problema como usted cambie los límites, o sea, hizo esta integral de 0 a 4, integral de 0 a 6, integral de 0 a pi medios. Sí, que es como más o menos siempre uno las muestra, ¿no? Entonces puso r a la 3, entonces esto es de z de r de θ. También está bien, no hay problema. Aquí no hay ningún problema si usted lo hacía así. Y pues era resolver esto, pues esta le daba 648 pi. Sí, entonces pues si le daba 648 pi, pues entonces ese era pues el valor de la integral y salía. O sea, aquí ya usted escribiendo esto, listo, con eso tiene. Eso era residuo 0. Residuo 1. En residuo 1 la integral le queda integral de 0 a 4, integral de 0 a 5, integral de 0 a raíz de 25 menos x al cuadrado. El razonamiento era exactamente lo mismo. De y de x de z, pues el razonamiento era el mismo. Entonces pues eso le quedaba integral de 0 a 4, integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 5 de r a la 3, de r de θ de z. Ese era residuo 1. Y claro, resolverla, ¿no? Residuo 2, esta le daba... Residuo 1 le daba 625 pi sobre 2. Residuo 2. Residuo 2 valía integral de 0 a 4, integral de 0 a... Ahí se fue residuo 2. Perdón, esto es 2. Me confundí aquí. 2. Esta, entonces voy a hacer residuo 1. Residuo 1 quedaba integral de 0 a 4, integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 2, de r a la 3, de r de
teta de z, pues esa integral daba 8pi, y residuo 3, integral de 0 a 4, integral de 0 a 4, me perdió residuo 3, ¿dónde está residuo 3? Residuo 3, integral de 0 a 4, integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 7, de r a la 3, de r de teta de z, entonces pues eso le da 2401 pi sobre 2. Y ese era todo el parcial. ¿Estamos? Eso fue lo que se le calificó. Eso era lo que había que hacer. Pues digamos, si usted aquí la hacía hasta pi, pues la integral estaba mal. Entonces, pues esa era más o menos la justificación que va a hacer del examen. Mire que estaba fácil, o sea, no estaba complicado. Largo no tanto, porque digamos el punto más largo era hacer este, ¿sí? El de multiplicar aquí por y volver a hacer toda la integral y hacer todas las cuentas. Entonces pues digamos que el parcial no estaba largo. Complicado tampoco, ejercicios de estos hicimos cualquier cantidad, hicimos bastantes. Bueno, eso era respecto al quiz, al parcial. Respecto al taller, voy a usar algo aquí que, ese era el taller, ¿sí? Y bueno, voy a usar aquí, me perdonarán las personas que hicieron esto, que lo hicieron muy bonito, porque no voy a decir que no, mentiras, este no, ¿es este? Bueno, este lo hizo bien, pero no, hubo otro que lo hizo en Word. Bueno, tengo que buscarlo, no sé si fue en este curso. Pero bueno, de una vez les digo que los trabajos no se reciben en Word. Aquí claramente, pero aquí no decía. Bueno, los talleres, yo desde el primer día les dije, los talleres se entregan a mano. Se entregan escritos a mano. Se lo valí, pero solo por esta vez, ¿sí? A las personas que lo entregaron. Pero los talleres se escriben a mano. Sí, y miren, entonces pues por ejemplo, aquí una persona que lo hizo bien, que lo hizo todo bien, vea, hizo las gráficas, hizo aquí, vea, hizo las... Mira, aquí hizo, pero que aquí se avanzó un poquito, vea, lo hizo todo bien, ¿sí? Entonces pues aquí está, miren las gráficas bien hechecitas. Hizo todas las integrales, vea, iba explicando todo tal. Entonces el primero del taller daba a la 9 menos 10 sobre 2. El segundo había que sacar aquí el raíz de x, entonces x a la 1 medio, pero es que x a la 1 medio es constante, entonces usted lo sacaba, evaluaba la integral, evaluaba de x a x al cuadrado, entonces cuando hacía toda esa cuenta eso le daba menos 403 sobre 21, daba negativo porque si usted se da cuenta x al cuadrado queda encima de x, entonces y aquí como está planteada la integral pusieron a x al cuadrado debajo de x, entonces pues como usted voltea ahí los límites de integración, por eso queda negativa. Bueno, hacía aquí el cambio a polares, entonces pues decían que era el círculo de radio centro 1, radio centro 1, 0, radio 1, entonces pues usted hacía el cambio a polares, esto lo habíamos hecho nosotros en clase, nosotros habíamos hecho un ejercicio muy parecido a este, si no fue este, entonces r igual a 2 coseno de teta, 0, teta va hasta pi medios, entonces pues como teta va hasta pi medios, pues integral de 0 a pi medios, de 0 a 2 coseno de teta de todo esto, entonces pues esa integral le daba 2 tercios, ¿sí? Entonces usted la resolvía, aquí coseno a la 5 seno de teta, entonces u coseno de teta, de u menos seno de teta, hace toda la cuenta y aquí pues le daba el valor de la integral. Esta había que juntar las dos regiones, entonces al juntar las dos, aunque aquí pues este pedacito le quedó mal pintado porque el pedacito iba solo hasta donde va el círculo, sí, o sea, aquí ignore este pedazo que esto sí le quedó mal, pero el círculo va hasta 3,
Eso es este integral. De 2 hasta, bueno, ahí este quedó mal, me tengo que quitarle puntos a este porque es que no va hasta 3, va hasta raíz de 8, que es 2 raíz de 2, ¿sí? Entonces va hasta aquí. Ahí está mal hecho, va hasta 2 raíz de 2, ¿sí? Porque es el círculo con centro en 0, oye, no me he dado cuenta, si ve, mano, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 8. Igual a 8. O sea, eso no era un círculo hasta 3. Eso va hasta aquí, hasta 2 raíz de 2. ¿Sí? Y el otro llegaba y le decía calcular esta recta. Entonces usted calculaba esta recta aquí. Usted calculaba esta recta. Entonces el primer segmento le daba hasta acá. Y entonces esta era la primera integral, este triángulo, y el otro era este pedazo. Entonces usted juntaba todo eso, y al juntar todo eso le queda r hasta raíz de 8, r hasta raíz de 8, y pues teta va hasta 0 a pi cuartos. ¿Sí? Entonces pues usted hacía la cuenta, y entonces le quedaba, pues sí, precisamente eso, r hasta raíz de 8, que pues era este círculo, y teta pues va hasta pi cuartos. Sí, entonces pues como teta va hasta pi cuartos, pues entonces hace la cuenta, calcula la integral, y el valor de la integral pues daba, el valor de esa integral daba 4 raíz de 2 pi sobre 3. ¿Sí? Entonces se hacía la cuenta, 4 raíz de 2 pi sobre 3. La masa, ya hicimos hartos ejercicios de estos de masa, de 0 hasta 2, de 0 a 3x, entonces pues hacía la cuenta de la integral de masa, pues eso daba 188, la otra daba 464, ¿qué? 486, y la otra daba 276, entonces usted hacía la cuenta, y al hacer la cuenta pues esto le daba el centro de masa. Esta integral, bueno, aquí sí pecaba un poco la escritura. Aquí sí estaba pecando un poco la escritura porque es raíz de 3 por x, o sea, x no está metido dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces yo no sé por qué hubo gente que tomó de 0 a pi medios. Y no, está mal tomar de 0 a pi medios. Está mal tomar de 0 a pi medios porque usted solo tenía que tomar de 0 a x y luego tenía pues que tomar raíz de 3 por x. Ah, espérenme, qué pena. Raíz de 3 por x, y entonces usted era la región y era el círculo de radio 1, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y la otra región pues era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Entonces, espérenme, voy a quitar este. Entonces, ¿qué era la región? Pues la región era este pedacito. Entonces, x pues es pi cuartos, esto es pi tercios, entonces teta se mueve de pi cuartos a pi tercios, y r se mueve de 1 hasta 4, de 1 hasta 2. Ah, no, mentiras, ¿era qué? Sí, de 1 hasta 2, porque era x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces va de 1 hasta 2. De pi medio, de pi cuartos a pi tercios, entonces pues eso le daba teta, pues entonces teta le quedaba mal, entonces pues si no hacía el teta bien, pues teta estaba mal, y bueno, entonces se puso así, y esa era la integral. Entonces era simplemente hacer integral de ¿qué? 0 a 2, 0 a 1, pi cuarto a pi tercio, resolver todo eso, y pues al resolver todo eso daba esta cosa, pi novenos de coseno de 1 menos coseno de 4. Eso era. Y en la última pecaban por el teta, porque es que resulta que teta, o sea, la integral en x iba desde menos 3 hasta 3. Entonces, si en x la integral va desde menos 3 hasta 3, lo que pasa es que, mire qué va a ocurrir. O sea, si usted hace la esfera, mire qué ocurre.
O sea, usted hace entonces la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Sí, esa era la esfera, ¿no? Pero entonces, con la primera integral, el primer límite, lo que le están diciendo es que tome la integral, la parte positiva. Sí, entonces, con esa ya usted de una vez descarta la parte de abajo. Entonces, como usted ya descarta la parte de abajo, como yo les decía aquí mirando el phi, al mirar el phi va desde 0 hasta pi medios. O sea, para eso le sirve el primer límite. O sea, este primer límite le está diciendo cómo tome a phi. ¿Sí? Y también cómo tome a rho. Entonces, para que esa integral quede bien, le están diciendo y ahora. ¿Ahora qué le están diciendo? Listo, ya con eso sabe quién es rho y quién es phi. Ahora le falta saber quién es teta. Y para saber quién es teta, usted tiene que mirar el plano XY. Y al mirar el plano XY le están diciendo, tome la parte superior de la circunferencia. Entonces ya teta solo se va a mover en esta parte, pero le están diciendo que se mueve de menos 3 hasta 3. Al moverse desde menos 3 hasta 3 está tomando toda la parte superior de la circunferencia que queda aquí de intersección con el plano XY. Entonces, con esto ya le están diciendo, como va desde menos 3 hasta 3, pues entonces teta se mueve desde 0, que es aquí, hasta pi. Entonces, hubo gente que lo puso hasta 2 pi, mal. Hubo gente que lo puso hasta pi medios, mal. Usted la puede poner desde 0 hasta pi medios, pero entonces toca multiplicar por 2, porque está haciendo 2 veces esa región. Entonces, ¿qué era el sólido? Era esta esfera cortada aquí por el plano, pero tomar la mitad de ahí para allá. O sea, tomar... Haga de cuenta, usted coge esto, que esto es una naranja, lo corta por acá, lo corta por la mitad y lo corta aquí por acá. Entonces toma ese pedazo, esa era la integral. Y entonces, pues resolver eso, yo da 81 pi cuartos. Hasta quedó mal también aquí. 81 pi cuartos daba. Sí, de 0 a 3, de 0 a pi medio, de 0 a pi. Estos eran los límites. Estoy tomando un taller cualquiera, así que estaba ahí descargado. Entonces, pues, por eso, porque me tocó descargarlo. Entonces, pues lo estaba mostrando ahí, pero pues no es que esto es lo que esté bien, ¿no? O sea, esa daba 81 pi cuartos. Y bueno, ese era el taller, el parcial, el quiz ya lo habíamos mirado. Entonces, pues sus notas pues son estas. A ver, entonces una, ¿no? Entonces sus notas son estas. Pues ahí está. Entonces esas son sus notas. Aquí está la nota del parcial. Aquí está la nota de quiz taller. El quiz pues ya lo habíamos hecho en Moodle. Entonces pues lo que le iba dando en Moodle pues ahí le va quedando la nota. Eso pues ya lo hemos mirado en Moodle. El taller 2 pues bueno, lo que sacaron en el taller. Mire que pues las notas del taller son buenas. Y quiz taller, pues entonces tomar este 3,3 más este 4,6, dividirlo en 2, pues eso le da 4 y el examen 2,2, entonces la nota del corte le quedó en 3 y este es el número que a ustedes les gusta, el acumulado. Entonces aquí ya va el 70% de la materia, hay gente que ya pasó, o sea, hay gente que ya está en el otro lado, entonces pues bueno, todo bien, felicitaciones a los que ya están en el otro lado. Hay varios, uno, 2, como 4, 3, 4, sí. Hay 4 que ya están en el otro lado. Entonces, pues felicitaciones. Y pues hay gente que está cerquita de estar al otro lado. Entonces hay 2, 7, 2, 6. Bueno, pues les toca seguir metiéndole la ficha a este corte. ¿Listo? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Los escucho. Profe, yo tengo en el quiz, ¿Qué pasa en en el Google quiz? me sale diferente a lo que me colocó. ¿De verdad? Sí, Ay, no, man. Escriba mal interno entonces y miramos a ver qué pasó. listo.
Bueno, entonces pues listo, ahí están ese tipo de cosas, pues las miramos al interno, ¿sí? Cualquier cosa pues me avisan al interno para ir arreglando eso y pues cuadrarle bien su calificación. ¿Cuándo se suben las notas? Mañana. Entonces pues ahí plazo hasta mañana. Yo les aviso cuando ya esté la nota en el sistema, ¿sí? Pero entonces pues la idea es que revisemos eso hoy. Lo más posible es que lo mejor es que pues podamos revisar eso hoy para que pues mañana cuando suba la nota pues ya quede eso Entonces, listo. eso que dice acumulado es la suma de las dos notas, ¿no? Ajá, sí, señor. O sea, la nota lo que lleva en el semestre. Eso es lo que lleva el semestre. O sea, el 70% pues con la nota del primer corte. Esta que está en verde pues esa es la nota de este corte. Entonces, y el acumulado pues es lo que lleva de todo. Entonces, listo. Y bueno, pues eso es... Bueno. Eso era respecto a notas. Entonces ya listo, el segundo corte ya murió para nosotros. Ya lo que fue. Dele duelo a ese segundo corte. Porque empezamos el tercero. Entonces, respecto a clase. Maestro, qué pena, Cuénteme. pero es que yo creo que en mi quiz yo saqué 5, si no estoy mal, no se me tiene 3-3. ¿Seguro? Sí, si no estoy mal, ya voy a revisar más, sin embargo. No, revisen porque me preocupa eso, mano. ¿Cómo Sí, así que dos yo tengo personas? 5. Escríbame al interno y miramos a ver qué pasó. No puede ser. Vale, maestro. Bueno, entonces, listo, eso sería. Ahora sí, respecto a clase. Bueno, respecto a clase. Quiero enfocarme, quiero hacer unos ejemplos de cómo calcular la función potencial y cómo calcular y cómo verificar pues si un campo efectivamente es conservativo, ¿sí? Yo espero que todos hayan visto el video, porque pidieron video, pues tienen video. Yo iba a hacer clase, pero entonces dijeron, profesor, mande el video, pues ahí se mandó el video. Entonces, pues, cuando uno manda el video, pues entonces responsabilidad de ustedes y cada uno de ustedes de que lo vea. Pero de todas maneras, pues voy a hacer unos ejemplos pues, que me van a servir aquí como para retomar, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué? Entonces, vamos a retomar y vamos a reescribir lo siguiente. Entonces, ¿de qué habíamos hablado? Entonces, esto es clase, ¿no? Clase. ¿De qué habíamos hablado? Habíamos hablado de que vamos a cambiar la forma en cómo vamos a ver las funciones. O sea, nosotros tenemos las funciones. Las funciones ya no las vamos a ver de esta manera. O sea, si por ejemplo se le dicen f de x y igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ya las funciones no las vamos a ver así, sino que las vamos a ver como un vector. ¿Cómo así como un vector? Pues un vector que va a tener dos componentes o tres componentes. ¿Sí? ¿Y qué determinan las componentes? Pues las componentes las va a determinar y las va a determinar j. ¿Sí? Entonces, para cada punto xy yo voy a tener un vector. ¿Sí? Para cada punto xy yo tengo un vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, a ver, en dos variables, no lo voy a hacer en dos variables. Si yo tengo que f es y al cuadrado más 2xy en y más x cuadrado más 2xy en j,
Bueno, antes de pues, seguir, pues cualquier cosa me escriben, ¿no? Antes de que pues yo suba esas notas, ¿listo? Y si me va a mandar, necesito que me digan su nombre, porque es que pues yo no sé quiénes son ustedes, ¿sí? Entonces, pues, sin saber el nombre, complicado, porque ¿cómo reviso? ¿Esto qué? Entonces, por ejemplo esto, o sea, que a usted le digan f igual a y cuadrado más 2xy en i más x cuadrado más 2xy en j, ¿sí? Entonces, las funciones van a quedar determinadas por vectores que tienen componente i y tienen componente j. Sí, o sea, usted, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si usted va a evaluar f de, qué sé yo, el punto 2,2, por ejemplo, o no ponga el mismo valor porque puede generar confusión, ponga 2,3. Si usted quiere evaluar f de 2,3, pues entonces f de 2,3 ya no es una función como lo tenía acá, no. Ya no será una función como esta, sino que va a ser lo siguiente, o sea, va a ser evaluar la función en términos pues de lo que me dé en IJ. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que esto me va a dar 3 al cuadrado más 2 por 3 por 2 en I más 3 al cuadrado más 2 por 3, bueno, más 2 por 3 por 2 en J. ¿Sí? Entonces, para cada punto lo que yo voy a tener es un vector. Entonces va a ser 9 más 2 por 3, 6 por 2, 12, 12 y 9, 21. 21 en i más 3 al cuadrado pues es 9, 2 por 3, 6. Ah, pues me da 21, 21. ¿Sí? O sea, y entonces para el punto 2, 3, para ese punto 2, 3 está asignado el vector. Para ese punto 2, 3 pues está asignado el vector 21i más 21j. ¿Sí? Entonces, si usted tiene ese vector 21i más 21j, pues al tener el vector 21i más 21j, eso implica que para el punto que estamos mirando, que en este caso pues es 2, 3, para ese vector 2, para ese punto 2, 3, pues está asignado el vector 21, 21i más 21j. Profe, buenos días. Buenos días. Aquí en el del vector J creo que está mal, ¿no? Es 2 ¿Por al qué? cuadrado, no 3. Sí, señor, tiene toda la razón. Gracias. Entonces esto no da 21. Entonces esto cuánto da. Entonces 2 al cuadrado. 2 por 3, 4 y 2 por 4 y 12, 16. Ahora sí. Entonces no queda así, queda un poquito más tendito. Ahora sí. Claro, o sea, aquí lo estoy haciendo a escala, ¿no? Pero entonces pues la idea es básicamente pues que para 2 3 pues ya tengo es un vector. ¿Sí me entiende? O sea, para cada punto en el cual yo vaya a evaluar la función, estoy evaluando es un vector. Entonces voy a obtener un vector. ¿Sí? Entonces, pues como les mostraba ya en GeoGebra y como les mostraba en los otros ejemplos, pues entonces vemos que para cada punto, o sea, ahora la representación de las funciones no va a estar determinada pues por una figura, ¿sí? O sea, por una esfera o por un paraboloide, no. Sino que las funciones, ahora para cada punto voy a encontrar un vector. Entonces pues va a ser común que por ejemplo tengamos cosas de este estilo. Si estamos hablando de un campo gravitacional, por ejemplo. Si estamos hablando de un campo gravitacional, pues los vectores que están aquí cerca pues van a tener más
más longitud que pues los que están más lejos. ¿Sí? Entonces, si es un campo gravitacional, si por ejemplo esto es la Tierra, entonces pues entre más cerca esté, pues más grande va a ser el vector, y además de que el vector va a ser cada vez más grande, o sea, vamos a tener infinidad de vectores alrededor de ese punto. Entonces, pues lo que usted hace para graficar un campo vectorial, pues es tomar puntos representativos, porque pues no tiene sentido tomar todos y cada uno de los puntos, pues porque no se vería nada, ¿sí? Porque pues quedaría un vector ahí encima de otro, pues entonces no vemos cómo es el campo en realidad, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, ¿esto para qué le sirve? Pues yo les mostraba ya el ejemplo de la rueda, ¿no? Entonces que haga de cuenta que eso es un círculo, ¿no? Entonces, pues digamos, entre más cerca esté al eje, pues más pequeña va a ser la velocidad tangencial, ¿no? Entonces, la idea de los campos vectoriales es que pues nos permiten representar este tipo de cosas. Pero a nosotros nos interesan especialmente algo que se llaman los campos vectoriales conservativos. ¿Sí? Nos interesan son estos campos, los campos vectoriales conservativos. ¿Por qué? Porque no podemos ponernos a estudiar todos y cada uno de los campos vectoriales, ¿sí? O sea, sería algo muy difícil de hacer. Entonces, por eso es que en los cursos de cálculo multivariable, pues solo nos enfocamos en los conservativos y en las propiedades de los conservativos. Entonces, decíamos allá que un campo vectorial es conservativo, pues depende de su dimensión. Si estamos en R2, y entonces tenemos que F es MI más NJ, decíamos que un campo es conservativo, pues simplemente calculando la derivada parcial de M respecto a Y y viendo que era igual a la derivada parcial de N respecto a X. ¿Sí? Entonces, si nosotros verificamos, o sea, tomamos a M, lo derivamos respecto a Y y tomamos a N y lo derivamos respecto a X, pues entonces si esto se cumple, pues decimos que es conservativo. Si no se cumple, no es conservativo. Y en R3, o sea, si tenemos F igual MI más NJ más P por K, pues entonces decimos que F es conservativo si cuando calculamos el rotacional de F, pues nos da el vector nulo. ¿Sí? Pero entonces, pues acuérdese que hay que saber calcular el rotacional de F. Y el rotacional de F, pues es un determinante, es este determinante. Y JK, aquí derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z, y pues aquí le queda M, N y P. Entonces es calcular este determinante, pero entonces pues nosotros ya habíamos hecho el trabajo allá y pues entonces sabíamos que el rotacional de F es este vector. Si usted calcula este determinante, pues entonces acuérdese que si usted calcula el determinante por menores, bueno, eso se llama así. Yo no sé usted cómo calcula un determinante 3×3. Hay muchas formas de calcular un determinante 3×3. Pero entonces pues la que nos interesa pues es esta por menores. ¿Y qué significa por menores? Que usted tapa I, tapa la columna de I, tapa la fila de I y calcula el determinante pues de lo que le queda, o sea, calcula el determinante de esto. ¿Sí? Entonces, usted toma el determinante, le queda I por lo que le dé el determinante interior, eso se llama menores. Entonces, si hacemos eso, pues tenemos que el rotacional de F le queda I por derivada parcial de P respecto a Y, o sea, usted calcula este por este, menos derivada parcial de N respecto a Z. Eso en I. Cuando usted va a calcular el de J, hay que multiplicarlo por menos, entonces por eso le queda menos J que multiplica. Tapa la columna de J, tapa la fila de J, entonces le queda derivada parcial de P respecto a X, derivada parcial de P respecto a X menos derivada parcial de M respecto a Z.
más k por derivada parcial de n respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y. Y eso es lo que queremos calcular. Esto es lo que llamamos el rotacional de f, y para determinar f es conservativo si y solo si, pues rotacional de f es el vector nulo. ¿Qué significa que sea el vector nulo? Significa que esta componente que está aquí dio 0, esta componente que está aquí dio 0 y esta componente que está aquí dio 0. Eso significa que el campo sea conservativo. Pero entonces, como usted necesita que esta componente y esta componente le den 0, es común que usted también encuentre en los libros que f es conservativo si solo si pues se cumplen las siguientes igualdades. Pues si esto es 0, pues si eso es 0, eso implica pues que de P de Y debe ser igual a de n de x. Esta es una forma en cómo se encuentra. Que de P de Y pues debe ser igual a de n de x. Que... Perdón, a de n de z. Perdón, de n de z. Ojo, porque aquí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque es... Como son varias parciales, uno me puede confundir. O sea, necesita que de P de Y sea igual a de n de z. Que de P de X pues sea igual a de m de z también. Que de P de X pues sea igual a de m de z. Y que de n de x pues debe ser igual a de m de y. ¿Cómo? Profe, es de M. Ah, no, sí, así está bien. Qué pena. No, todo bien. No, eso está bien, que miren porque yo estoy dormido. De P de Y igual a de n de z. De P de X igual a de m de z. Y de n de x igual a de m de y. ¿Sí? Entonces, si se cumplen esas igualdades, pues el rotacional es 0. Y si el rotacional es 0, pues el campo es conservativo. No es la única cosa para la cual vamos a usar el rotacional. Sí, o sea, no quiere decir que si el campo no es conservativo, entonces lo vamos a desechar. No, en realidad no. O sea, en realidad pues nos interesa pues que sea conservativo, pues que tenga esto. Ahora, listo, el campo es conservativo, entonces pues se cumplen estas condiciones, tal, todo bien. ¿Qué pasa ahora? Pues entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué nos interesa que F sea un campo conservativo? Bueno, resulta que por definición, si F es conservativo, que eso también lo decía en un video, existe F minúscula tal que gradiente de F pues es igual a F mayúscula. ¿Sí? Esto ocurre si F es conservativo. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que si yo logro demostrar que el campo vectorial cumple esto que está aquí, o sea que es 0, 0, 0, o que se cumplen esas igualdades, todas se deben cumplir. ¿Sí? O sea, el rotacional debe dar 0, 0, 0. Si aquí me da 1, por ejemplo, 0, 0, 1, ya no es conservativo. Para que sea conservativo usted necesita que todas y cada una de las componentes den 0. Y note que pues esta componente que está aquí pues en realidad sale, que sea conservativo sabiendo esto, pues sale esto. O sea, pues como la componente P es 0, pues entonces usted desecha la componente P. Sí, entonces por eso es que usted pues solo toma este. Y derivada de n respecto a z pues no tiene sentido. Entonces por eso es que es conservativo en dos variables, pues de m de y igual a de n de x. ¿Sí? Y entonces pues si usted tiene un campo conservativo, calcula las derivadas parciales y resulta que las derivadas parciales son iguales, pues entonces usted puede construir la f minúscula. Entonces, ejemplo.
Ejemplo, pues si usted tiene f igual, vamos a hacer el ejemplo que pusimos aquí arriba a ver si es conservativo. Y cuadrado más 2xy en y, o sea, si f es por ejemplo y cuadrado más 2xy en y, más x cuadrado más 2xyj, x cuadrado más 2xy más 2yx en j, pues entonces si usted quiere mirar si esto es conservativo, pues fácil. Entonces usted sabe que m pues es lo que acompaña ahí, entonces m es y cuadrado más 2xy. Calcula la derivada parcial de m respecto a y, pues la derivada parcial de m respecto a y pues da 2y más 2x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y toma a n, entonces n es x cuadrado más 2xy, y pues entonces calcula la derivada parcial de n respecto a x, y la derivada parcial de n respecto a x pues le da 2x más 2y, y pues si usted compara dm de y pues será igual a dn de x. Entonces, como dm de y es igual a dn de x, pues entonces eso implica pues que f es conservativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso en 2. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, y si es conservativo, entonces, si f mayúscula es conservativo, existe f minúscula. Y si existe f minúscula, pues entonces usted la puede construir. Pero entonces, acuérdese que si usted tiene que f es igual al gradiente de una f minúscula, eso implica pues que mi más nj pues debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a x en y más la derivada parcial de f respecto a y en j. ¿Y eso qué implica? Pues bueno, eso implica que m debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a x y n debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a y. ¿Y con esto qué ocurre? Pues ocurre que f de xy pues entonces será integral de m respecto a x, integral de m respecto a x, y f pues será también integral de n respecto a y. Lo pongo así con derivada parcial para que pues tengan cuidado cuando se integra, ¿no? Sí, o sea, en realidad pues la misma integrales que hemos hecho siempre, ¿sí? Pero entonces pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces eso quiere decir que por ejemplo f de xy va a resultar siendo integral de m respecto a x, pues entonces será integral de y cuadrado más 2xy respecto a x, o sea que esa integral le va a quedar xy al cuadrado más 2x al cuadrado y sobre 2 más una constante en términos de la función que no integró, en términos de la variable que no integró, ¿sí? Y f de xy también le va a dar integral de x cuadrado más 2xy, entonces integral de x cuadrado más 2xy respecto a y, y entonces pues integra, eso le va a quedar x cuadrado y más 2xy cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más phi de x. ¿Estamos? O sea, usted integra f de xy respecto a x. Entonces cuando integra respecto a x, pues el primero le da xy cuadrado, pues porque y es constante. Y acá le queda 2x al cuadrado y sobre 2, porque es que integra respecto a x y 2y es constante.
Y aquí hace lo mismo, pero entonces esto le va a quedar x cuadrado y más 2xy cuadrado sobre 2. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que la función le va a quedar xy cuadrado más x cuadrado y. Sí, ese sale de acá. Y aquí pues queda lo mismo, x cuadrado y más xy cuadrado. Pues entonces usted solo lo va a tomar una vez. ¿Sí me entiende? O sea, si ya lo tomó en la primera función, entonces en la primera función tomó xy cuadrado más x cuadrado y, en la segunda si está x cuadrado y, pues usted no lo toma porque ya lo tomó. Y lo mismo con este, aquí le queda xy cuadrado, pero este xy cuadrado ya lo había tomado, entonces pues por eso f de xy le termina quedando xy cuadrado más xy cuadrado más x cuadrado y. Y entonces esta termina siendo la función potencial. Esto se llama función potencial. Profe, ¿podría Cuénteme. volver a explicar lo que se toma y lo que no se toma? Es que en esa parte me confundo. Mire, usted calcula la primera integral, ¿sí? Al calcular la primera integral, le quedó esto más esto. ¿Estamos? Sí, ahí todo bien. Listo. Ahora usted mira la segunda integral. Entonces vamos a mirar la segunda integral. ¿Qué le dio la segunda integral? X al cuadrado por y más 2xy cuadrado sobre 2. Listo. Entonces, xy cuadrado, ¿ya lo tiene en la primera? Sí, ¿Lo tiene en la segunda? no. Sí, mírelo. Xy cuadrado. Lo que pasa es que está el 2 ahí haciendo ruido. Ah, sí, 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 Eso sí. es lo que se eliminan. Entonces solo se toma una vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahí está el xy cuadrado. Y lo mismo con el otro. Solo quitar el 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, 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 listo, profe. Y solo se toma una vez. ¿Sí? Sí, sí, profe. Listo. Gracias. Todo bien. Y entonces eso es calcular la función potencial para dos variables. Pues para 3 es lo mismo. Para 3 es lo mismo. Entonces voy a ponerles aquí un ejemplo. Mientras voy busco agua porque ya estoy con mucha sed. Entonces si f es... Hágalo para 3 variables. Entonces verifique que es conservativo. Y luego que verifique que es conservativo, calcule la función potencial. Eso lo vamos a usar mucho. Si f es igual a 6x a la 3 más 2y cuadrado en y más 9x cuadrado y cuadrado, 9x cuadrado y cuadrado en j más 4xz más 1 en k. Entonces, si f es esto, pues verifique si f es conservativo, y si lo es, calcule la función potencial. ¿Listo? Bueno, bien pueda siga. Bueno, ya. A ver, póngale cuidado. Entonces, m es 6x y a la 3 más 2y cuadrado. ¿Sí? N es 9x cuadrado y cuadrado y p es 4xz más 1. Entonces, hay que calcular el rotacional de esa cosa. Entonces, vamos a calcular el rotacional. El rotacional le va a dar lo siguiente. El rotacional le da de P de Y, entonces usted mira, de P de Y le da 0, y de Cero.
¿sí? Y de n de z, También da 0. entonces eso quiere decir que pues la primera, si usted calcula rotacional de f, la primera componente le está dando 0 menos 0. Sí, ¿sabes? dp, la otra es dp de x, dp Eso es de igual x a 4z, ¿no? 4. Sí, profe, 4z. Y dp y de m de z, Es igual a 0. ya veo por qué me quedó. Sí, señor, con toda la razón, claro. Es La única. 6xy a la 3. Bueno, no importa, no importa. dm de z da 0. dm de z da 0. Sí, entonces eso quiere decir que le va a quedar j que multiplica a... Bueno, espere, era menos j, ¿no? Menos j que multiplica a dp de x menos dm de z. Entonces eso es 4z menos 0, ¿no? Más k que multiplica. K que multiplica a derivada parcial de m, derivada parcial de m respecto a y, y derivada parcial de m respecto a y es 18 xy cuadrado menos derivada parcial de n respecto a x. Y derivada parcial de x es 18 xy cuadrado. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que rotación... Profe, Cuénteme. esto a mí en la derivada parcial de m respecto a y me da 18xy cuadrado más 4y. Sí, señor, tiene toda la razón. Derivada parcial de m respecto a y. Sí, porque es 18 xy cuadrado más 4y, sí. Y de n de x da 18 xy cuadrado. Entonces todavía menos va a ser conservativo porque le va a quedar aquí más 4y menos 18xy cuadrado, ¿sí? Entonces rotacional de f pues sí le da 0 en y, pero en j le va a quedar menos 4z en j, y aquí le va a quedar menos 4z en j más 4y en k. Entonces este va a ser el rotacional de f. Entonces note, como es distinto del vector 0, 0, 0, pues entonces no es conservativo. ¿Estamos? No es conservativo. Y entonces vamos a buscarnos uno conservativo aquí rápidamente. Vamos a buscarnos uno conservativo. A ver, yz más 1 para poder calcular la función potencial. Yz más 1 en y más xz más 1. Aquí es xz. Xz más 1 en j más xy más 1 en k. Entonces, bueno, verifiquen si ese es conservativo. Verifiquen si ese es conservativo. Entonces, derivada parcial de p respecto a y, derivada parcial de p respecto a y, pues da x, derivada parcial de n respecto a z, derivada parcial de n respecto a z, pues da x también, derivada parcial de p respecto a x da y,
derivada parcial de m respecto a z da y, derivada parcial de m respecto a y, derivada parcial de m respecto a y da z, y derivada parcial de n respecto a x da z. Pues entonces cuando usted haga las restas correspondientes, pues entonces usted va a tener rotacional de f igual a x menos x en y más y menos y en j más z menos z en k. Entonces pues eso que le va a dar 0, 0, 0. Entonces como el rotacional de f es el vector nulo, pues ya listo, ya usted con esto ya tiene que f es conservativo. Y si f es conservativo, pues entonces eso implica que pues usted puede calcular la función potencial. Entonces le va a quedar yz más 1 respecto a x. Entonces esa integral le va a quedar xyz más x más una función en términos de las variables que no integró, yz. La otra integral esto es integral de xz más 1 respecto a y. Eso da xyz más y más la función en términos de xz, que es las variables que no integró. Y la última es integral de p, entonces es xy más 1 respecto a z, pues eso le da xyz más z, más la función en términos de las variables que no integró. Entonces usted toma una sola vez, entonces toma f de xyz, le da xyz, entonces toma el xyz, entonces toma aquí y toma aquí, xyz, más x más y más z. Y pues esta es la función potencial. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y las constantes quedan así, no se les hace nada ni se les agrega en la función. No, lo que pasa es que las constantes, o sea, por ejemplo, la función en términos de yz es esta y esta, ¿sí? La función en términos de xz es esta y esta. Por eso es que uno las toma una sola vez para poder completar esas constantes. ¿Me entiende? Sí, profe. Entonces, esa función es la función potencial. ¿Listo? Y usted me preguntará, pero profesor, ¿y yo para qué hago todas esas cuentas? Pues bueno, para lo que viene, porque es que viene lo bueno. Viene lo bueno. Pues yo quería hacer esto antes, pero pues bueno, al final pues el tiempo es así, ¿no? Vamos a ver algo que es importantísimo, que se llaman integrales de línea. Entonces, ¿hoy qué voy a hacer? Voy a hacer la introducción a las integrales de línea, que vamos a llamar integrales de línea escalares, ¿sí? Y la próxima clase pues ya veremos las integrales de línea vectoriales y vemos por qué son importantes las funciones potenciales. Resulta que las funciones potenciales pues nos van a permitir calcular estas integrales de línea mucho más fácil. Pero para poder hablar de integrales de línea, antes de eso necesitamos saber qué es una trayectoria. Bueno, y más que una trayectoria es cómo construyo una trayectoria. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué es una trayectoria o un camino? ¿Sí? Trayectoria, camino, curva, o sea, eso tiene muchos nombres.
Pero entonces lo que necesito que aprendamos hoy y que entendamos hoy es cómo construir esa trayectoria. Entonces, la idea es esta. Pues claro, están los caminos en R2 y están los caminos en R3. Entonces, en R2, ¿qué significa construir un camino, una trayectoria? Significa que yo quiero ir de este punto a este punto. ¿Sí? Y una trayectoria o construir una trayectoria significa construir una función que me permita por medio de un parámetro ir de aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿Quién me determina cómo va a ser esa trayectoria? Pues lo que le diga el problema. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo usted tiene aquí el punto x0, y0 y aquí tiene el punto x1, y1, la idea es que pues usted pueda construir, dado un parámetro t, o sea, usted por medio de un parámetro t, usted pueda construir, digamos, t que se mueva de un punto z, no, t, parece más una z, t, que usted tiene una t, ¿sí? Entonces, si t se mueve de A hasta B, la idea es que cuando usted empiece a mover t de A hasta B, mientras usted mueva t, el punto empiece en x0, y0 y termine en x1, y1. ¿Sí me entiende? Esa es la idea. Esa es la idea. Tanto en el plano como en el espacio. O sea, si usted está también en el espacio, la idea es que pues cuando usted esté en el espacio, o sea, y se mueva, por ejemplo, de un punto que esté por aquí atrás a uno que esté por aquí adelante, digamos, usted se mueva en espiral, qué sé yo, y llega aquí en espiral, por ejemplo, en el espacio, o sea, estamos hablando en el espacio, pues entonces que cuando usted construya esta trayectoria, la idea es que pues dado un número t, que usted lo va a mover desde A hasta B, cuando t empiece, cuando t esté en A, el punto esté acá, y cuando t sea B, pues usted haya llegado a su destino. Esa es la idea. Esa es la idea de una trayectoria. Encontrar un parámetro de tal manera que cuando yo me mueva desde A hasta B, en A yo esté en el punto inicial y en B haya llegado a mi destino. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Más o menos, profe. Bueno, mire, yo creo que con un ejemplo me lo van a entender mejor. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Mire lo que vamos a hacer. Vean. Sea, vamos a hacerla en el espacio una vez. Entonces, sea x igual a 3 coseno de t, y igual a 3 seno de t, y z igual a 4t con t que se mueva de 0 a pi. Mire, póngale cuidado. Y vamos a darle en GeoGebra, mire. Pero es que a mí me gusta GeoGebra. Mira, que le permite uno hacer estas cosas. Vamos a poner un deslizador. Ese deslizador se va a llamar T. Y ya van a ver por qué se va a llamar T. Entonces, tengo a T, ¿sí? Es que me toca ponerlo aquí, pero la idea es la siguiente. Y entonces vea, ¿qué significa lo que yo les estoy diciendo? Lo que yo les estoy diciendo es esto. Para cada t, o sea, yo voy a coger la función y yo voy a construir una función en términos de t que me permita ir del punto donde arranca esta, donde arranca esta, mire, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, vea. Yo voy a construir el punto que me están diciendo,
Mire, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, por ejemplo, ir mirando cómo se mueve esto. Entonces, si t es igual a 0, ¿eso qué implica? Eso implica que x pues va a ser 3 por coseno de 0, y va a ser 3 seno de 0, y z pues va a ser 4 por 0. O sea que el punto inicial de mi travesía, ¿qué es? Es 3 seno de 0 es 0, pues entonces 3 porque coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces es 3 por 1, 3. 3 por seno de 0, 0, y z es 0. O sea, yo voy a hacer una travesía que va a arrancar desde el punto 3, 0, 0 hasta el punto cuando t sea igual a pi. ¿Sí? Entonces va a arrancar desde 3, 0, 0 hasta el punto cuando t sea igual a pi. Entonces va a ser x igual a 3 coseno de pi, y igual a 3 seno de pi, y z igual a 4 pi. Coseno de pi es... ¿Cuánto es coseno de pi? Coseno de pi es 0, ¿no? ¿O es menos 1? Coseno de pi, coseno de pi, coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, ¿cierto? -1, profe. Entonces esto es menos 3. Seno de pi es 0. Seno de pi sí es 0. Y va hasta 4 pi. O sea, es una travesía que yo voy a dar desde el punto 3, 0, 0 hasta el punto menos 3, 0, 4 pi. O sea, yo voy a salir del punto 3, 0, 0. Entonces vamos a pintarlos acá. Voy a salir del punto 3, 0, 0. Si lo ven ahí, ahí ya se mostró aquí en GeoGebra. No sé si lo alcanzan a ver. Mírenlo. Voy a salir de ese punto y voy a llegar al punto menos 3, 0, 4 pi. ¿Sí? Ni se alcanza a ver porque queda bien arriba, mírenlo. Voy a salir de este punto y voy a llegar a este punto. ¿Cómo puedo ir de ese punto a ese punto? Pues de muchas formas. La idea es que de acuerdo al problema que yo esté mirando, lo que voy a hacer es que voy a ir del punto azul al punto que está marcado ahí en negro. Esa es la idea. Yo tengo que llegar allá. ¿Y cómo hago para llegar allá? Pues bueno, para llegar allá yo voy a usar la trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria? La trayectoria me la determina la función en términos del parámetro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí se la marcan. Aquí le dice, tome a t de esta manera. Generalmente a uno le toca construir la trayectoria. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, vea, yo voy a ir desde ese punto A hasta el punto B, pues usando el t. Entonces, ¿cómo voy a ver la progresión? Pues vea, voy a poner aquí 3 coseno de t. Voy a ponerlo así, 3 coseno de t, coma, 3 seno de t, coma, 4t. Y mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que cada vez que yo mueva el t, voy a ponerle rastro. Mire lo que va a hacer el t. Vea. El t arranca desde 0 y yo quiero ir hasta b. Entonces la idea es que nosotros debemos construir el camino que me lleva desde A hasta B. Y en este caso, pues ese camino que me lleva desde A hasta B, pues es ese que ustedes están viendo ahí. ¿Sí lo ven? ¿Quién me determinó ese camino? Pues la función. Esta función. 3 coseno de t, 3 seno de t, 4t. ¿Me entienden la idea? O sea, vamos a unir el punto A con el punto B por medio de ese camino. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces,
Si nosotros, Profe, cuénteme, y ahí no entraría 3 seno de t. Pues cuando es y. Ah, pero ya creo que lo colocó, ¿no? sí, no, aquí está en el punto puesto, mire, Ah, sí, sí, señor. mírenlo. 3 coseno de t en x, 3 seno de t en y y 4t en z, tal cual como Así dice es. aquí la función, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué debemos aprender a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a construir esas trayectorias, ¿sí? Luego que aprendamos a construir esas trayectorias, vamos a aprender a calcular una integral de línea usando esas trayectorias, ¿sí? Y luego que aprendamos a calcular esas trayectorias, vamos a ver que cuando estamos hablando de integrales de línea vectoriales, al hablar de integrales de línea vectoriales, vamos a poder usar un teorema que se llama el teorema de la independencia de la trayectoria. ¿Y qué significa el teorema de la independencia de la trayectoria? Básicamente que usando la función potencial del campo vectorial, lo único que vamos a hacer es teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que hayamos aprendido bien a calcular funciones potenciales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de la próxima clase? La idea de la próxima clase es que calculemos trayectorias, calculemos integrales de línea y hagamos independencia de la trayectoria, ¿sí? Que entendamos bien cómo es el cálculo de esas integrales de línea. ¿Listo? Esa es la idea de la próxima clase. Entonces, eso está en el libro que nosotros manejamos. No lo tengo aquí abierto. Mire, en el libro que nosotros manejamos, vea, eso es las secciones. Es una sola sección, creo. O sea, todo lo que hicimos ahorita es la 14.1, ¿sí? Entonces, encontrar la función potencial, la divergencia, el rotacional. Integrales de línea es poder construir los caminos. Entonces aquí le muestran cómo se construye el camino, eso lo vamos a repasar. Y luego que nosotros sepamos construir el camino, evaluamos la integral, que se va a llamar una integral de línea, la vamos a hacer en el espacio. Y después pues que nosotros calculemos la integral, pues vamos a hablar de las integrales sobre campos vectoriales, ¿sí? Entonces, después de eso, pues podemos hablar de un teorema que se llama independencia de la trayectoria. Y pues eso va a ser lo importante. ¿Para qué? Para que la idea es que de hoy en 8 ya estemos estudiando algo que se llama el teorema de Green, que es uno de los teoremas importantes de este curso. Teorema de Green, que luego veamos pues integrales de superficie, y luego que veamos integrales de superficie, pues bueno, veamos el teorema de la divergencia y Stokes, y ya con eso pues acaba el curso de cálculo multivariable. ¿Estamos? La idea es que en 4 clases pues acabemos todo. ¿Listo? Preguntas, dudas. Voy a, pues como veo que son varios casos que hay que quedó mal la nota del quiz, entonces me voy a poner, ya mismo reviso la nota del quiz, y si algo pues les vuelvo a enviar las notas. ¿Listo? A ver qué fue lo que pasó. Listo, hágale, profe, todo bien. Bueno, entonces pues para que estén pendientes ahí otra vez, pero ahí yo le envío otra vez el PDF. Listo, para que lo revisen bien. Y bueno, listo, que tengan buen día y nos vemos el lunes, ¿no? El lunes no es festivo, ¿cierto? Entonces el lunes hay clase. No, profe, lamentablemente no. No, hay que hacer clase el lunes, man. Pero es que da sueño. Pero el lunes a las 10. Ah, verdad. Bueno, entonces nos vemos el lunes y pues bueno, que me les rinda y que me les vaya bonito. ¿Listo? Estén pendientes también para cuando les diga que ya subí las notas al sistema para que pues las revisen. Bueno, chao pues. Hasta luego, profe.